Ok, pues buenas noches. Vamos a comenzar con una oración. Señor, te damos las gracias. Gracias, precioso Espíritu de Dios, por tu obra en nuestra vida. Gracias, precioso, por tu palabra hablada a nuestro corazón, a nuestra mente. Hoy reconocemos, Cristo, que solamente contigo podemos crecer. Hoy reconocemos, Señor, que tu palabra, Señor, tiene el poder de poner límites a nuestra vida para que tu palabra, Señor, nos instruya. Hoy permitimos, Señor, que tu palabra sea esa instrucción a nuestro corazón, a nuestra vida, Señor. Que tu palabra sea la que nos redarguya, Padre. Que tu palabra sea la que nos esté guiando a toda verdad, a todo entendimiento. Sé tú, precioso Espíritu de Dios, trayendo a nuestra vida conocimiento, entendimiento, sabiduría. Pero sobre todo, con todo mi corazón te pido, precioso, que seas tú haciéndonos hacedores de tu palabra. Ya no queremos ser oidores, Señor, ya no queremos ser más oidores, solamente te pido, Señor, que seas tú, Señor, ayudándonos a ser esos hacedores de tu palabra, ayudándonos, Señor, a que tu palabra, Señor, sea vida en nuestra vida. Sabemos que tu palabra es viva, es eficaz, es más cortante que una espada de dos filos, y te pedimos, precioso, seas tú dando esta clase. Toma mis labios, precioso Espíritu Santo. Hoy te cedo el lugar. Sé tú en el nombre de Jesús tomando y dando esta enseñanza. Hazlo, precioso Espíritu de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues buenas noches a los que se están conectando. Vamos a comenzar con este tema que es una clase, wow, que sabes, quédate hasta el final, porque el final de esta clase es una cosa tremenda que el Espíritu de Dios ha hablado a mi corazón. Y sabes, es la esencia de esta clase, es casi el final de la clase, es lo más precioso que tiene. Pero bueno, vamos a comenzar. La clase pasada nos quedamos en el tema súper importante también de los límites, donde nosotros, la responsabilidad que nosotros tenemos, una responsabilidad hermosa que nosotros aprendemos a través de la escritura del hijo pródigo, pues es aprender a reconocer nuestros errores. El hijo pródigo conoció sus errores, el hijo pródigo tuvo, híjole, ¿sabes qué? Esa humildad de decir, hasta aquí, ¿no? De decir, ya volvió en sí prácticamente, como dicen las escrituras, y él al volver en sí prácticamente reconoció sus errores. Eso es algo importantísimo que nosotros necesitamos hacer, estar reconociendo nuestros errores, porque solamente a través de reconocer nuestros errores nosotros vamos a poder, ¿sabes? Crecer espiritualmente. ¿Ok? Bueno, pues vamos a comenzar los límites. Los límites nos ayudan a saber dónde empieza y dónde termina el control que alguien ejerce sobre la persona o, sobre la persona, más que nada. Los límites ayudan a definir una línea que nosotros tenemos y lo que no tenemos. Los límites no es algo que nosotros establezcamos para las otras personas, porque si no se vuelve en control, que es el tema que voy a tomar esta noche, sino que prácticamente el límite se establece con nosotros mismos. Cuando nosotros establecemos el límite con nosotros mismos, aquí es donde van a empezar a cambiar las cosas. Nosotros no tenemos el control, o si nosotros empezamos, por ejemplo, mucha gente piensa que nosotros a poner límites, dicen, no, es que le voy a poner un límite porque yo ya no aguanto, que no sé qué, ¿sabes? No es así. Los límites se ponen para nosotros. Si nosotros ponemos los límites para la otra persona, estamos ejerciendo el control y eso para nada tiene que ver con la palabra de Dios. El amor a sí mismo crea relaciones libres. Vamos a ver tres puntos importantes de los límites, que es como un triángulo, para poder comprender que cada uno es libre el uno del otro para amar. Donde existe el control, no existe el amor. Donde hay el control, donde nosotros queremos estar controlando, donde nosotros queremos tener el poder para estar controlando, ¿sabes? No existe el amor. Eso está fuera, fuera, fuera. El control. Buenas noches, Elena. Qué bueno que estás. Bendito Dios que tienen internet allá en Venezuela. Bendito Dios por eso. Ok.
El control. Las personas controladoras son aquellas que tienden a controlar todas las situaciones en las que se encuentran y que dictan a aquellos que tienen cerca cómo tienen que comportarse y todo está planificado, calculado y ordenado según lo que ellas o ellos han decidido con un extremo rigor. Ujú. Entonces, la definición del mundo es una característica de las personas controladoras, es que según ellas se anticipan para prevenir sucesos fatales. O sea, imagínate qué fuerte está esto del control, porque ellas han de pensar que, o ellos han de pensar que si ellos hacen las cosas como ellos están diciendo, como ellos están mandando, ¿qué es lo que está sucediendo? Que están evitando errores, que están evitando sucesos terribles, ¿no? Entonces, imagínate el control, la tensión que esta gente se genera a sí mismas, ¿no? Con esta actitud. Entonces, hay fanáticos del control que tienden a tener una necesidad psicológica de estar a cargo de las cosas y de las personas, incluso en las circunstancias que no se pueden controlar. O sea, hay gente que se desgasta de un modo tremendo por tener el control de todo, por tener el control de las circunstancias, de todo en la vida, o sea, de una fiesta, o sea, ¿no? Y quieren todo perfecto y quieren todo en cierto lugar y no muevas esto porque hay problemas. Y sabes, toda esta gente que está ejerciendo este tipo de control, la que se está haciendo el daño es la persona que lo está ejerciendo. Ajá, ¿por qué? Porque el control genera tensión. O sea, no solamente en la gente que lo está dando, sino en la gente también que lo está recibiendo. La necesidad de control en casos extremos surge de problemas de ansiedad, trastornos de personalidad y por obsesión. Imagínate, por ser obsesivos, es ahí donde la gente tiende a tener el control de todo lo que está pasando. Santiago 4 del 1 al 3 nos está diciendo, aquí, perdón. ¿Qué es lo que causa las disputas, las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian, esta es una palabra clave, envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo han pedido a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con las malas intenciones. Desean solamente lo que les da placer. Fíjate qué fuerte está esto. Los conflictos son causados por los malos deseos que tenemos en nuestro interior. Cuando nosotros estamos en una riña, estamos en una pelea, ujú, siempre es una lucha de poder, a ver quién tiene la razón. Siempre es saber quién es el que va a ganar. Y quiero decirte algo importante. Yo creo que es preferible tomar paz, ¿no? Nosotros, todo lo que sale de nuestro interior es de lo que nosotros estamos hechos. Y aquí este versículo toma un punto importante, que dice que nosotros queremos siempre más. Y esto cae en el egoísmo. Queremos más atención, queremos más dinero, queremos más posición, queremos un mejor trato, queremos un mejor nivel social, más reconocimiento, ajá, que nos valoren más. Cuando no logramos lo que deseamos, peleamos para obtenerlo. En vez de hacer esto, debemos de someternos a Dios y permitir que Él nos ayude a eliminar estos procesos egoístas y confiar que Él nos dará realmente lo que nosotros necesitamos. Podemos observar cómo son los deseos que hay en nuestro interior. Estos deseos, ¿sabes? Nos hacen daño a nosotros. Más que le hagan daño a la persona, a la gente que está a nuestro alrededor, estos deseos nos hacen más daño a nosotros mismos. Y es lo que come, o sea, no nos hace daño lo que nosotros comemos, lo que entra por nuestra boca. Lo que nos hace daño es lo que sale de nuestra boca, porque de lo que de la boca sale, del corazón proviene. Por eso Santiago en el versículo 4 dice claramente, vienen por los deseos que están en su interior.
Lo que hay en nuestro interior es lo que genera todo esto. Entonces, una raíz importante del control es el ego, es el egocentrismo. El control solo trae presión y dolor. Y sabes, tú y yo tenemos un llamado. Y ese llamado es a cuidar nuestro corazón, a cuidar nuestra salud. Ese llamado es que nosotros sabemos qué es lo que nosotros está pasando y nosotros tenemos el dominio propio para tener la responsabilidad sobre nuestras emociones, sobre lo que nosotros estamos viviendo. Hay gente que quiere tener el control de todo. ¿Y sabes también por qué? Porque quieren y quieren y quieren perfección y lo quieren todo como quieren. Y mi pregunta es, ¿y dónde está muchas veces el valor, no? El valor y la gratitud de esto. Y yo creo algo muy importante, que lo más importante siempre va a ser que tú y yo, a pesar de todas las cosas, de lo que esté sucediendo con la gente de nuestro alrededor, tú y yo aprendamos a cuidar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Y es importante que nosotros estemos afianzados en esto, ¿no? Ahorita voy a ver cómo vamos a resolver esto, que en 1 de Juan 3, versículo 18 nos dice, queridos hijos, ¿ah? Que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Ojo aquí, vamos a poner atención. Estas acciones no está hablando de acciones físicas, está hablando de esas acciones del corazón, de cómo nosotros nos estamos comportando. Fíjate, el cristiano, el cristianismo nos enseña que la obediencia exterior no es suficiente para complacer a Dios. Y quiero decirte cómo. Un ejemplo precioso, y muchos de nosotros somos mamás y sabemos, pídele a un adolescente, a un joven, ajá, a un prejuvenil, ¿no? Que arregle su cuarto. ¿Y cómo lo hace? "Ah, sí, no, no, que no sé qué". Y lo hacen de mala gana. No lo hacen con ese agradecimiento de decir, ay, ¿sabes qué? Gracias, mami, porque tengo un cuarto. No, lo hacen de mala gana, lo hacen renegando, lo hacen en una actitud pésima. Y te doy este ejemplo, ¿sabes por qué? Porque muchas veces nuestra actitud es esta. Ante la obediencia, esa es nuestra actitud. Ajá. Y Dios de verdad, sino que Él lo que quiere es esa rectitud de nuestro corazón, las acciones, la intención de cómo nosotros estamos haciendo las cosas. O sea, cómo nosotros, no sé si tú te has puesto a pensar esto, pero eso también es un límite para nuestra vida. ¿Cuál es la intención de nuestro corazón? ¿Con qué intención estamos haciendo las cosas? O sea, si nosotros estamos haciendo las cosas buscando el reconocimiento de la gente, nos vamos a cansar, ¿sabes? Y nos vamos a debilitar y vamos a recibir decepción porque yo lo he vivido. Yo creo que muchas de nosotros lo hemos vivido, ¿no? Pero cuando nosotros hacemos las cosas como para agradarle a Dios, la carga es ligera. Y sabes, yo te pido que pongas esto en tu mente. Yo quiero sembrar esto en tu corazón. Cuando nosotros hacemos las cosas para Dios, todo nuestra actitud cambia, el deseo de gratitud cambia en nosotros. Y no sé, pero Jesucristo hace cosas maravillosas con nosotros. Cuando nosotros hacemos las cosas para Él, ¿sabes? A veces las cosas nos pesan hacerlas, a veces hacemos las cosas así como que, hoy, otra vez tengo que hacer esto, otra vez tengo que ir allá, ¿sabes? Pon en tu corazón, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero hacer esto que tanto trabajo me cuesta hacerlo para ti. Y esto va a cambiar muchas situaciones. Si nosotros estamos guardando rencor o resentimiento contra alguien que nos ha hecho daño, estamos alimentando y estamos formando en nosotros un cáncer maligno, por decirlo de esta manera, ajá, que con el paso del tiempo, esta nos destruirá. Y hay una palabra que dice, no permitas ninguna raíz de amargura. Si no me equivoco, está en Hebreos. Y dice, no permitas ninguna raíz de amargura. ¿Sabes por qué? Porque la amargura nos hace iracundos, nos hace locos, nos hace gritones, nos hace histéricos, ¿no? Todas esas cosas horribles, la iracundez está ahí adentro. Por eso, para Jesucristo es tan importante que nuestro corazón esté limpio y puro delante de nosotros, delante de Él, perdón. Y es nuestra responsabilidad cuidarlo. Vamos al triángulo de los límites. Vamos a imaginar un triángulo
Y en este triángulo, fíjate, los límites para nosotros son protección. Guarda esto en tu corazón. Nosotros nos ponemos límites a nosotros para guardar y para cuidar nuestra familia y para cuidarnos, sobre todo a nosotros mismos. ¿Y qué es lo que los límites requieren o traen, no? Primeramente, traer libertad, traer responsabilidad y traer amor. Estas tres cosas es lo que forman prácticamente un límite. Tengo unos versículos aquí, no los puse todos, pero te voy a dar las citas si las quieres apuntar, porque son, si quieres buscar lo que yo te estoy diciendo bíblicamente, Dios nos creó con libre albedrío, libres para decidir, en otras palabras, como lo dice la Biblia. En Deuteronomio 30, del 15 al 20, él ha dicho, yo te he dado el poder de escoger entre lo bueno y lo malo. Es un versículo que yo enseño mucho. Proverbios 14, 15, Romanos 12, 17 al 21, Gálatas 6, 10 también lo dice, y él nos hizo responsables. Gálatas 6, versículo 5. Debemos de guardar eso en nuestro corazón. Ya no podemos estar culpando a Dios de las cosas que nos suceden cuando Dios nos ha hecho responsables. ¿Sabes? Yo escuchaba a una persona que es extremadamente religiosa y lo único que yo pude entender es que la religión durante muchos años ha hecho entender la religión que nosotros no tenemos que hacer nada, que con tan solo pedirle a Dios, Dios va a hacer todo. Y quiero decirte una cosa súper importante. Nosotros tenemos que hacer mucho. Y Dios lo que bendice es la obediencia. Entonces, si nosotros estamos esperando que Dios haga las cosas y después nos enojamos con Dios porque las cosas no están pasando, cuando alguien, una autoridad espiritual o cuando la misma palabra de Dios te está diciendo, ¿sabes qué? No guardes rencor, perdona, ve, sirve en la iglesia, haz esto o pasa por alto la ofensa. Esas son indicaciones, esos son límites que Dios nos ha puesto, que la próxima clase voy a tomar este tema. Y quiero decirte algo bien importante, la obediencia es a la que nosotros nos cubre y nos protege. ¿Mm? Pero bueno, ese es otro tema. Amor. ¿Sabes que en la Biblia hay 111 versículos que hablan de amor? Y me quedo con este. Con el amor, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es importantísimo en los límites el amor a nosotros mismos. El amor a nosotros mismos nos va a ayudar a cuidarnos. Y una parte súper importante que nosotros estamos viendo en los límites es que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. El nosotros mantenernos firmes, como lo dice Santiago 5 versículo 12, mantenernos firmes en nuestras decisiones. Y mucha gente le cuesta muchísimo trabajo decir no. Y sabes, para esto hay que orar, hay que pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a decir no. O sea, no siempre nosotros podemos estar diciendo sí. Sabes, muchas veces para nuestra vida, para nuestra integridad, es solo decir no puedo, no quiero, no es momento. O no, simple y sencillamente no, cerrado. Yo aprendí a decir no cuando estuve sirviendo en el Ministerio de Niños. Y fue una indicación que el Señor me enseñó a decir, ¿sabes qué? Aquí tiene que ser un no total y absoluto, ¿no? O sea, fue una manera muy drástica, pero yo ahí aprendí a decir no. Si no sabes decir no, es importante que aprendas a decir no, ¿no? Ahora sí que no, ¿no? Situaciones que esclavizan a sí mismos y nos llevan a la destrucción. ¿No? El egocentrismo, cuando nosotros hay egocentrismo, cuando nosotros hay patrones pecaminosos, hay dolor, dolores pasados que no se han resuelto y los impulsos del control. Todo esto son situaciones que si nosotros necesitamos cambiar nuestro carácter, porque muchas veces lo que nos hace daño a nosotros es nuestro carácter y es nuestra manera de estar pensando. Si nosotros logramos cambiar nuestro, nuestro carácter, trayendo el perdón a nuestra vida y la sanidad, vamos a poder disolver. Pero acuérdate que una ley prácticamente es el reconocer. No te hace daño lo que entra por tu boca. Lo que nos hace daño es lo que está saliendo de ella. Muchas veces la impulsividad, el ser impulsivos, es un rasgo de personalidad, ¿no? Que caracteriza a la reacción rápida, inesperada y determinada ante cualquier situación. Esto también tiene que ver con el carácter.
Y se trata de una condición por la cual una persona no puede controlar los impulsos, las tentaciones, por ejemplo, los deseos que siente y actúa sin tener en cuenta las consecuencias de sus actos. ¿Sabes? Si nosotros tendemos a ser muy impulsivos, es necesario orar esto. Quiero decirte por qué, porque muchas veces el actuar impulsivamente trae desgracia a nuestra vida. Y como lo decía la clase pasada, no es que la otra persona te provoque, no es que la otra persona te saca de quicio, no es que la otra persona te haga enojar, es que nosotros nos enojamos, nosotros estamos gritando, nosotros estamos siendo impulsivos, siendo groseros, somos nosotros. O sea, la gente nos agrede, pero nosotros tenemos que recibir o no recibir la agresión. Si nosotros empezamos a tratar todos estos puntos en nuestro corazón a través del perdón, vamos a dejar, ajá, de ser una piedra de tropiezo para la otra persona. Vamos a dejar de pelear, ajá, con esa impulsividad, con esas groserías. ¿Por qué? Porque cuando hay un corazón sano dentro de ti, hay paz y hay tranquilidad. Eso es lo que trae Jesucristo a nuestra vida. Y si todos traemos un proceso, todos traemos un camino que necesitamos avanzar, pero lo más importante es que tú y yo reconozcamos que realmente somos impulsivos, ¿no? Que realmente estamos siendo groseros y todo esto, Jesucristo nos ayuda. El Espíritu Santo de Dios nos ayuda cuando nosotros lo estamos reconociendo, porque del interior salen los malos deseos. Y esto mismo aplica para la otra gente. La otra gente, esto ha sido, ¿sabes? Enorme para mi vida, porque yo con esto he aprendido que la gente tal vez a veces discute conmigo, me agrede o lo que sea, no por lo que yo soy, sino por lo que hay en ellos. Y sabes, como yo puedo ver un corazón dañado, un alma dañada, pues sabes que ahí se acaba el pleito. Y sabes que lo siento, perdón, pero en otra ocasión, o simple y sencillamente digo, wow, Señor, ¿no? Ten misericordia de esta persona. Ujú. Estas situaciones es importante que nosotros las resolvamos en oración. Nosotros necesitamos sanar nuestro corazón. Pregúntale al Espíritu Santo qué cosas hacemos que nos están ofendiendo. Necesitamos trabajar constantemente en el perdón, en sanar nuestros corazones, porque sanando nuestro corazón, buscando el perdón, siendo perdonadoras, vamos a poder cambiar nuestro interior y vamos a dejar de ser esos que están ocasionando pleitos y todo. Ujú. El perdón trae libertad a nuestra vida. Ajá. Y es muy importante esto. Mucha gente no perdona porque está el orgullo, está la soberbia, están de víctimas. ¿Sabes cuál es esta actitud? Esta actitud es como lo veíamos la clase pasada, es servirle a dioses falsos. O sea, imagínate, te estás dando en sacrificio a un dios falso que lo único que te va a traer es dolor y sufrimiento cuando nosotros estamos actuando ahí. Ay, no, pues no lo quiero perdonar, mira lo que me hizo, ¿cómo lo voy a perdonar? Pues entonces, pues, ¿y cómo lo vas a perdonar? Jesucristo ya perdonó todos tus pecados. Y así como Jesucristo te perdonó a ti, también nosotros tenemos que perdonar a la gente. Y sabes, si no lo sabemos hacer, Él nos enseña a perdonar. Pero, sabes, no podemos tomar ese papel de que mira cómo me está diciendo, mira cómo me está haciendo, porque es un círculo vicioso y el dañado somos nosotros. Los impulsos es carácter, es dominio propio. Si nosotros, Él dice claramente, Él nos ha dado un espíritu de amor, un espíritu de control y de dominio propio. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos el control de nuestras emociones, de nuestras decisiones, ¿no? Y esto, cuando nosotros lo reconocemos y le pedimos al Espíritu de Dios que nos ayude, Él cambia nuestra. Es reconocer esto. Regresamos al triángulo de los límites. El amor. El amor es automático y genera libertad. El amor a sí mismo, él, el amor crea la libertad y nos conduce a la responsabilidad. Esto es como si fuera algo poderoso. ¿En qué aspecto? Yo lo veo así.
Cuando yo soy responsable de mis palabras, de lo que yo digo, yo soy responsable de lo que hago, de lo que siento. Mi responsabilidad, ajá, cuando yo le digo, por ejemplo, me equivoco, yo le digo a mi esposo, perdóname, me equivoqué en esto, ajá, ayúdame, ¿cómo lo resolvemos? ¿No? ¿Sabes? Estas son palabras que pueden terminar cualquier guerra. Y sabes, esto es amor a mí misma, porque yo no permito que ser un generador de peleas, de pleitos. Pero aquí el punto es importante, porque nosotros vemos que también va como que unido con qué, con la responsabilidad. Cuando cada uno es responsable de sus deberes, de su conducta, de su carácter, de sus emociones, de sus sentimientos, el responder sabiamente a cada error, el reconocerlo, ¿ah? Y remediar lo ocurrido con la base y la conciencia de que es mi trabajo personal. O sea, es mi responsabilidad. Pero hay gente que yo la escucho y que dice, no, es que por tu culpa y por tu culpa soy infeliz y por tu culpa, ¿sabes? No es que eras infeliz, o sea, tu parte ¿cuál es? Es hacerte responsable de ti, de lo que estás hablando, de lo que estás diciendo. O sea, muchas veces yo volteo y digo, es que hay tantas vidas arruinadas. ¿Por qué? Porque están todo el tiempo culpando, porque se están haciendo las víctimas y esto lo único que trae es daño. Y esto se rompen las relaciones aquí cuando nosotros somos responsables. Dejamos a un lado la víctima, la culpa. Cambiamos, transformamos nuestra manera de pensar. Le pedimos, Espíritu de Dios, ayúdame. Hoy quiero trabajar con la responsabilidad. Soy responsable de lo que digo, de lo que hablo, de lo que escucho. Ujú. Ok, somos responsables de nuestras reacciones. Nosotros somos responsables. Si nos ponemos cada uno el ser responsables de todo lo que nos corresponde a cada uno, las familias serían de verdad totalmente pacíficas, ¿no? Cada uno, cada integrante de la familia que tenga responsabilidades y que cumpla con ellas, sabes, se terminarían muchísimos problemas. No, sabes que tú, mi hijo, sabes que Leonardo te toca esto, te toca el otro, Mía, te toca esto, te toca el otro, ¿no? Alfredo y yo trabajamos, pero ¿sabes una cosa? O sea, entre todos es ayuda y es responsabilidad. Creamos un ambiente de libertad y de amor. Las discusiones, los pleitos disminuirán. Seremos generadores de paz. Nuestro llamado es a ser reconciliadores. No es a huir de la gente, no es huir de los problemas, no es huir de lo que nos está haciendo daño. ¿Sabes? Yo crecí con esta idea. No lo sabes hacer, ve y huye. Huye. ¿No puedes resolverlo? Huye. ¿Sabes? No es así. Nosotros tenemos que afrontar la situación. Nosotros tenemos que dejar de guardar rencor, dejar de guardar todos estos sentimientos que dañan nuestro corazón, por consiguiente nuestro carácter. Ajá. Y tú y yo tenemos el poder de limitarnos a nosotros mismos para no permitir ese autodaño. Esto es fuerte. Tú y yo nos autodañamos. Tú y yo nos hacemos daño cuando estamos pensando cosas que no nos corresponden. Tú y yo nos hacemos daños cuando nos creamos una helinovela en la cabeza. Todo eso es daño. O sea, y a veces estamos creando un cuento, perdón, tremendo en nosotros, pero realmente no está pasando nada. Entonces, ¿sabes cuántas veces escucho? Es que él, es que ella, basta de todo esto. ¿Dónde está la responsabilidad? Es que no sabes cuánto daño me hacen sus palabras. De la abundancia del corazón habla la boca. Si podemos comprender eso, si tú estás escuchando que están insultando, que están haciendo algo, ¿sabes qué? Wow, ¿qué hay en su corazón de esa persona para que esté hablando así? Todo el daño, todo el temor, toda la falta de perdón que hay ahí, la amargura. Hay gente que huele a vinagre, de verdad, ¿no? Abandonar la culpa y la condena es mi trabajo. ¿Y sabes cómo tiramos todo esto? Con la identidad de Cristo. Si tú y yo sabemos quiénes somos en Cristo, si tú y yo sabemos lo valiosas que somos en Él, todo esto se va a caer de nuestra vida. Lo que la gente nos diga, mira,
se va a resbalar como mantequilla. Por eso es importante saber quiénes somos en Cristo, lo amadas, los protegidas que somos. El amor crea libertad y esta conduce a la responsabilidad. En la cúspide de la clase, los límites de protección contra el mal. Este es el punto importante. Aquí es donde viene la carnita de la clase. ¿Y qué es esto? Nosotros muchas veces necesitamos protegernos contra el mal. Y te estoy hablando de que los límites son protección. Yo los pongo a mí misma, esto tenemos que guardarlo bien en nuestro corazón. Yo me los pongo a mí misma para cuidarme a mí y para cuidar a los míos, a mis hijos. Ejemplo, una cerradura de la casa. Una cerradura de la casa, tú sabes, se pone por seguridad y tú sabes que no puede entrar nadie, solamente los que pertenecen a casa. Llega alguien y tú le dices, sí, puedes entrar y abres, pero del mismo modo pasa con nosotros. Hay límites de protección que nosotros tienen que ser permeables y ahorita voy a tocar ese tema porque hay límites que realmente necesitan ponerse porque son protectores del mal contra nosotros. Hay gente que nos grita, hay gente que su iracundez, su locura, ¿no? Menosprecia, ¿no? Entonces, a eso me refiero contra el mal. No son amenazas, esto que quede bien claro, un límite no es una amenaza, ni tampoco es tomar el control sobre las personas. Eso no es un límite. Yo no puedo hacer cambiar a nadie. Yo no tengo el poder, yo no tengo la autoridad de hacer cambiar a mi esposo, a mi mamá, a mis hijos, a quien sea. Yo no puedo hacer cambiar a nadie. Cuando nosotros estamos tomando el control de la gente, esto es nada que ver con poner un límite. El límite es solamente para nosotros. El límite lo hago con la certeza de que el Espíritu Santo de Dios me está guiando. Ajá, porque ya hay oraciones sembradas, ya sabes qué es lo que Dios te está dando la indicación, qué es lo que debes de hacer en cierta situación, ¿no? Muchas veces Dios nos manda a reconciliarnos, a ser reconciliadores de familia. Número 4, estamos con la certeza y la paz en nuestros corazones de que estamos haciendo los correctos. Los límites que permites que tu corazón crezca son protección. Ojo, son límites. Esos límites de protección contra el mal, contra las actitudes malas de las personas, con cómo la gente nos trata, cómo la gente nos habla. Esos son los límites contra el mal. Acuérdate, un punto bien importante para nosotros poner un alto en estos límites es siempre estar hablando. Hablar en una comunicación asertiva, en una comunicación clara, oye, ¿sabes qué? De mi persona. No de que, oye, tú no hables así. No, porque y menos señalando con el dedito, porque no. Esto ofende a la gente, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Necesitamos ser prudentes también, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Oye, voy a hablar contigo. Yo te voy a ser sincera, cuando mi esposo y yo estábamos en problemas de matrimonio, nosotros hablábamos en un restaurante. Hablábamos en un lugar público donde ni él ni yo gritáramos. Y yo vengo de la restauración de un matrimonio. Ajá. Y quiero decirte algo importante. Nosotros, todo este tipo de cosas siempre las tratábamos en un restaurante. Para no gritar, para no hacer panchos, nada. Y sabes, llegábamos a un acuerdo. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Sabes qué? Yo te pido, ajá, que con esta situación ujú, a mí me hace sentir mal. O sea, si tú sigues haciendo eso, yo mira, hay veces que nos tenemos que guardar. En la siguiente clase también voy a tocar el tema de límites. Cuando los límites ya están un poquito más fuera de control y la gente no cambia, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿No? Los límites tienden a ser permeables, bloquean lo malo y permiten lo bueno. Y esto ocurre en el alma. O sea, imagínate qué fuerte. Un límite tiene que dejar siempre pasar las cosas buenas, pero tiene que ser una barrera, un punto donde sabes que de aquí no puedas pasar. ¿Me estás hablando de ese modo? Ok, cuando te tranquilizas, platicamos. Pum, te cambias de habitación, te cambias de lugar. No podemos ser, pleitos.
No podemos armar pleitos. El ejemplo, en una familia, aquí les voy a dar un ejemplo, por ejemplo, voy a poner dos nombres, Pedro y Lucía. El sarcasmo, las faltas de respeto, los insultos y las ofensas de él trajeron a ella temor y miedo. Este temor y miedo, híjole, este temor y miedo, ¿no? Em, ella lo aguantaba, ella lo toleraba, si esta es la palabra correcta, por sus hijos. Y muchos podemos estar en esta situación. Estamos aguantando toda esa falta de respeto, los insultos, las ofensas y lo que tú quieras. Y no te estoy diciendo solamente de un esposo o de una esposa, también te estoy diciendo de un familiar o de cualquier otra persona. Y muchas veces nosotros no confrontamos a la gente por temor o por miedo de las consecuencias que puedan pasar o de lo que nosotros podamos perder. Y un punto importante es que nosotros siempre necesitamos hablar de cómo nosotros estamos viviendo la situación con la persona que nos está agrediendo, la persona que nos está haciendo esto. Lucía podría haber establecido un límite para sí misma y ella no lo hizo. ¿Por qué? Que tal vez el miedo y el temor no se lo permiten. Nosotros somos hijos de Dios. Yo quiero decirte algo. Cuando nosotros estamos orando constantemente, cuando nosotros estamos en oración y estamos siguiendo las indicaciones del Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios nos va a respaldar y nos va a ayudar también a mantenernos firmes. ¿No? Un ejemplo sería, si me hablas así, yo tendré que salir del cuarto. Esto es totalmente ejecutable. Si la persona me está hablando mal, yo automáticamente me voy del cuarto. Yo no estoy tomando control sobre ella, pero estoy tomando toda la responsabilidad sobre mí. Y estoy poniendo un límite. Hasta que tú me hables de otro modo, yo te voy a escuchar. Ajá. Lucía está estableciendo un límite con la única persona que puede ejercer control y es contra sí misma. Nosotros no podemos ejercer control sobre la otra persona, porque esto es totalmente diabólico. Todo el control lo podemos ejercer sobre de nosotros. El controlar nuestras emociones, nuestras actitudes. Si alguien cruza las líneas de los límites sin autorización, nosotros podemos tomar el control de sí mismos y no permitir ser controlados y heridos. Recuerda que las palabras claras, el mantenernos en el no, es la marca del límite. Es decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llegas. Y es necesario hablar, es necesario mantenernos firmes. O sea, son dos cosas importantes que nosotros necesitamos de hacer. Y esto es lo más importante de la clase. Pido que pongas mucha atención. Esto fue revelado a mi corazón y de verdad que a mí me dolía. Y quiero plantearlo así como él me lo enseñó. En el Edén, ujú, cuando Adán y Eva, Adán comió el fruto prohibido y le dio a su esposo, el Señor les dijo, ¿pero qué han hecho? ¿Qué han hecho? ¿No? Y ellos reconocieron que vivían en vergüenza, que fueron, cortaron unas hojas de higuera y ellos quisieron tapar su vergüenza. Y quiero decirte algo muy fuerte que a mí me duele. Y Dios puso un límite muy fuerte. Y ese límite se llama la muerte espiritual. Y te invito a que pienses en esto. Cuando Adán y Eva pecaron, comieron del fruto prohibido, la consecuencia fue la muerte espiritual. Fue o es la separación de él. Hoy en día, ese límite está en vigencia. Dios, con esto te puedo decir, no cambia, no varía, no tiene sombra de variación. Hoy, debido al pecado, muchos están muertos espiritualmente. Hoy muchos viven separados del Padre debido al pecado. Dios nos puso un límite a nosotros y es, no vas a pecar, o sea, no vas a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ajá. Y nosotros comimos. Y la consecuencia es la separación del Padre.
¿Y sabes algo? Jesucristo también la vivió. Jesucristo también vivió esa muerte espiritual. Jesucristo cuando fue colgado a la cruz y él decía que, Padre, ¿por qué me has abandonado? En ese momento, él vivió esa separación espiritual, esa muerte espiritual, él la vivió. Y muchos hoy en día viven separados de Dios. Vivimos la consecuencia de este límite que Dios nos ha puesto, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? No puedes pecar, ¿no? O sea, Jesucristo, no quiero adelantarme, pero voy por pasos. Jesucristo vivió la aflicción de esa cruz para la reconciliación, para nosotros poder estar vivos espiritualmente a través del poder de su Espíritu. Esa separación del Padre, tú y yo ya no la tenemos, gracias al Espíritu Santo de Dios, y es cuando nosotros reconocemos que Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios. Mucha gente no lo reconocen como el Hijo de Dios y por eso viven separados en esa separación de Dios, en esa muerte espiritual que fue la consecuencia. Yo no sé si tú has imaginado esto. Yo 39 años de mi vida viví sin Jesús, que no le puedo llamar a su vida. Y sabes, yo siempre le digo, Señor, yo no quiero volverlo a vivir. O sea, yo no, Señor, yo me agarro de ti. Si yo, o sea, si tu Espíritu de Dios me deja, o sea, yo me muero. Y nosotros podemos comprender, los que estamos con el Espíritu Santo, la diferencia de vida que podemos llevar. Cristo vivió una muerte espiritual por ti, por mí, para hacer, nosotros reconciliarnos con el Padre. El agobio, el agobio a causa del pecado que vivió Cristo. Quiero tomar este punto súper importante. El factor de la destrucción en la humanidad es el pecado. El pecado es el único responsable o el único culpable si se trata de culpar a alguien. El causante de la enfermedad, de la ruina, del dolor es el pecado. No es Dios. No es Dios el que nos enferma. Es el pecado el que nos enferma. El pecado le da la puerta a Satanás para entrar a nuestra vida, a matar, hurtar y destruir. No es Dios. Él no es que lo esté permitiendo. Es que tú y yo estamos en desobediencia, estamos en rebeldía y la desobediencia y la rebeldía fue lo que hizo que Adán y Eva fueran echados al Edén. Y muchas veces tú y yo estamos en desobediencia, tú y yo estamos en rebeldía y luego preguntamos, ¿por qué, Señor, estás permitiendo esto? Y la parte que nos corresponde es cómo nos estamos comportando, qué es lo que nosotros estamos haciendo. Y esto es lo más triste de todo. Y sabes que cuando el Espíritu de Dios revelaba esto en mi vida, esto me dolía, porque yo sí creo que la separación que Dios, ese límite que Dios tuvo que poner entre el hombre y Dios a causa de todos los pecados, a Dios le dolió. ¿Y sabes por qué? Porque Dios es un Dios santo. Dios es un Dios justo. Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Él no varía, él no tiene sombra de variación. Él se mantiene firme en su palabra. Y hoy podemos ver cómo desde que tomamos límites, Él nos está diciendo que tú sí sea así, que tú no sea no. Ve cómo Jesús tuvo que venir a hacerse hombre, a sufrir por nosotros, pero Dios sigue manteniéndose firme hasta el día de hoy. El que está separado de Él tiene la muerte espiritual. Esa muerte que le dijo, no comas de ese fruto, si no morirás. Es esa muerte espiritual. Y aunque duela, así como a Él le dolió el estar allá arriba en esa cruz, Él tuvo que sufrir. Él no tolera el pecado, la rebeldía.
la desobediencia, que es la causa de la separación. Y él se sigue manteniendo firme. No sé, pero esto de verdad, yo te pido a que ores esto, yo te pido a que pidas una revelación de esto. Y sabes, lo que a nosotros nos hace daño es que nosotros estamos de desobedientes, estamos de rebeldes, estamos queriendo, mucha gente, ¿sabes? Yo a veces escucho a la gente y la gente quiere que Dios haga las cosas como ellos quieren. Y sabes, a veces me quisiera aprender como cerillo, pero no, o sea, Él es santo, Él es puro, Él no tolera el pecado, Él no tolera la rebeldía, la desobediencia. Por eso es que está la muerte espiritual, la separación entre el hombre. ¿Por qué? Por causa del pecado. El pecado fue la causa, la desobediencia, la rebeldía, la causa de separación entre él y yo. Y fue ese límite doloroso. Y sabes, hoy te quiero decir algo importante. Muchas veces nosotros tenemos que tomar decisiones que traigan límites dolorosos a nuestra vida. Pero el límite que Dios se puso al decir, ustedes han pecado, no pueden estar aquí, es porque Dios se tenía que mantener santo y puro. Y se mantuvo firme, a pesar de que su corazón estuviera hecho añicos o estuviera, sabes, yo te digo esta situación del corazón de Dios, porque cuando estudiamos el, la naturaleza de Dios, yo me pude dar cuenta cómo en el carácter de Jesús es más que bueno todo el tiempo. ¿Sabes? Yo te puedo decir claramente que a Dios le dolió la separación. La caída le dolió a Dios. ¿Por qué? Porque fue un motivo de haber mandado a su hijo para poder Él reconciliarnos con Él. El pecado no permitía que nosotros estuviéramos reconciliados con Él. El pecado era una separación tremenda. Y sabes, a veces nosotros tenemos que tomar decisiones, tomar límites, poner límites que tal vez nos causan la separación. Pero sabes una cosa, es protección y es cuidado. Por eso te pido, ora cuando tengas que tomar una decisión, pídele al Espíritu de Dios que sea Él trayéndote esa, ay, ¿cómo se dice? Ese respaldo para que tú tomes esas buenas decisiones. Y aquí aprendemos que los límites podían traer mucho y gran dolor a nuestra vida, pero muchas veces ese dolor es necesario para protegernos y cuidarnos a nosotros. Cristo vino a traer reconciliación. Y sabes, yo te pido que nosotros tenemos que orar para ser ese instrumento de reconciliación, para que nuestro carácter refleje el perdón de Cristo. No sé, ¿sabes? A mí este final de la clase, el cómo él tuvo que separarse del Padre, cómo Jesús tuvo que separarse y vivir la muerte espiritual para que nosotros pudiéramos ser reconciliados. Cómo ese límite tan fuerte que Dios puso a la humanidad, diciendo, ¿sabes qué? Lo que te está haciendo mal es el pecado. Y el pecado y yo, prácticamente diciendo Dios, el pecado y yo no hacemos match. Es mejor que salga. Ujú. Y bueno, en la obra de redención, y bendito sea Dios por el nuevo pacto, somos nuevas criaturas en Cristo. Pero yo quería ponerte este ejemplo del límite tan fuerte que Dios le puso a la humanidad y la consecuencia, esa muerte espiritual, para que nosotros podamos comprender que muchas veces en nuestra vida nosotros vamos a tener que tomar límites fuertes. Yo quiero contarte un testimonio de esto. Yo recuerdo que mi esposo estaba en México y yo recibí una llamada, llamémoslo así, o no sé cómo fue, cómo llegó esto, pero recibí una información y esta información me prendió así, ¿no? Pero déjame decirte, yo estaba muy, pero muy enojada con mi esposo. Y era tanto el enojo, ya había una tras otra, y yo decía, ya, una más yo ya no puedo, una más yo ya no puedo vivir con él. Tanto de que yo ya le había perdonado una muy fuerte,
fuerte yo ya le había perdonado. Imagínate, la instrucción de mi pastor en México fue, tienes dos opciones, te sometes y perdonas, porque él va a hacer lo que él quiera. Y sabes, me tuve que someter, él hizo lo que quiso, vinieron consecuencias muy fuertes de todo esto, pero yo ya había pasado por eso, ya lo había sanado y perdonado, y viene otra más fuerte, ¿no? Con una persona muy allegada a mí, y sé la verdad, sale la verdad así, y yo hablo con mi esposo, pero así como si me hubieran prendido. O sea, mi esposo confirmó que era verdad todo eso. Yo me enojé, pero me enojé. Y quiero decirte lo que yo oraba. Yo le decía al Espíritu Santo, Espíritu de Dios, que no venga, que no llegue a Estados Unidos, porque de verdad que esto truena. Esa era mi oración. Yo le decía, Señor, si lo tienes que mantener en México, manténlo en México, pero yo quiero perdonarlo. En el momento en que yo ya le había perdonado, que él regrese. Y sabes, gracias a Dios se pudo poner este límite. Él se quedó en México y cuando regresó las cosas cambiaron. Yo lo que quiero decirte, a veces el tiempo es un tiempo perfecto para nosotros sanar nuestro corazón, nuestras heridas, pero cuando tú y yo estamos trabajando en nuestro corazón, Dios hace el milagro y yo les he contado, el milagro más grande que Dios ha hecho en mi vida es el cambio en mi carácter, es el cambio en mis emociones, es que me ha quitado lo iracundo, lo loco, ¿sabes? Lo amargada. Eso es un milagro para mí en mi vida. Y por eso hoy yo te digo, ¿sabes? Los tiempos, la separación no es tan mala cuando nosotros nos enfocamos en lo que nos corresponde. Y mi enfoque en ese momento era el perdón. Era que mi corazón sanara, que mi corazón estaba libre de daño, pero ¿sabes? No era solamente por salvar mi matrimonio, no era solamente para que mis hijos estuvieran con ellos, sino que yo sé y yo tengo bien entendido que el perdón es para mí. El perdón va a ser para mí el amor, el perdón es el acto de amor más hermoso que nosotros tenemos hacia nosotros mismos. Por eso siempre tenemos que estar así, mira, como dice Mateo, 77 veces 7, perdonando infinitamente, perdonando infinitamente. Él nos ayuda a perdonar y el perdón hace una tremenda, transformación tremenda en nuestro carácter, en nuestras actitudes. Las intenciones, cómo manejamos nuestras intenciones, órale. Y yo te pido, dile, Señor, muéstrame las intenciones con las que estoy haciendo esto. Y sabes, puede ser terrible lo que Él te está enseñando. Porque a mí me ha enseñado que me he manejado en el egoísmo, que me he manejado en la vanidad, que me he manejado, no sé, en tantas cosas. Y cuando Él me lo muestra, le digo, gracias, precioso Espíritu. Te lo entrego, yo renuncio a esta actitud en el nombre de Jesús. Por eso es que el límite no lo tenemos que poner nosotros. Dios se puso ese límite a Él. Él, ¿sabes qué? Pecaste, comiste del fruto del bien y del mal, no puedes estar aquí. Los echó del Edén. Cerró el Edén con ángeles. ¿Y sabes cuál fue el resultado? La separación espiritual, la muerte espiritual. O sea, wow, es algo que de verdad yo pienso en esto, yo digo, wow, y luego lo más fuerte, Jesucristo, viviendo esa misma muerte espiritual. ¿Cuándo fue? Cuando todos los pecados cayeron sobre de él. Dios se tuvo que apartar de Jesús, porque Jesús estaba lleno de pecados. En él se tuvo que enfermar para que en él estuviera toda la enfermedad. Él se tuvo que enfermar, no sé si podemos captar esto. Él se tuvo que enfermar para cargar toda la enfermedad sobre de sí. Cuando todos los pecados estaban sobre de él, se separa a Dios, se separa el Padre de él. ¿Y qué es lo que pasa? Sobre Cristo estaban todos los pecados presentes, pasados y futuros. Yo quiero decirte algo que lo dice Segunda de Corintios y dice que él no toma en cuenta nuestro pecado. Podemos entender que podemos vivir como perdonados, como justificados delante de Dios
Él dice claramente, conoce la verdad y la verdad te hará libre. La verdad nos libra, la verdad trae libertad a nuestra vida. Por eso es importante que nosotros estemos trabajando en nuestro corazón, estemos trabajando en nuestro carácter. Empecemos a vivir como perdonados. Cuando nosotros hay culpa, cuando nosotros hay condena, eso no nos permite vivir como perdonados, como empezar a recibir esa redención, que la redención de Cristo es espíritu, cuerpo y alma. Él hizo una redención perfecta en nosotros y su redención abarcó las tres áreas, espíritu, alma y cuerpo. Por eso es que también tiene la redención sobre las enfermedades. Ahí está la redención sobre el alma, sobre el espíritu. Y lo espiritual es todo el pecado que Él resolvió. El pecado, lo que trae la separación de nosotros, Jesús resolvió el problema del pecado, ¿no? Entonces, bueno, pues esta ha sido nuestra clase. Vamos a orar como por último, ya se nos terminó el tiempo un poco rápido, pero bueno, vamos a orar. Señor, te damos las gracias. Gracias, precioso Espíritu de Dios, por tu obra en nuestra vida. Gracias, Padre, porque hoy llegamos a comprender y entender, Señor, que incluso tú nos pones límites. Gracias, precioso. Gracias, Señor, porque tu palabra nos instruye. Gracias, Señor, porque tu palabra nos redarguye, tu palabra nos enseña. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, yo oro por cada persona que me está escuchando. Yo te pido, Señor, que seas tú, Señor, enseñándonos a perdonar como tú nos has perdonado a nosotros. Yo te pido, Señor, que así como tú tienes esa autoridad para perdonar pecados, Señor, nosotros podamos vivir constantemente, Señor, siendo perdonadores infinitos, Señor. Enséñanos a perdonar, Señor. Enséñanos, Señor, a perdonar todo el tiempo, Señor. Enséñanos, precioso, a que nosotros, Señor, a través del perdón somos justificados. Trae una revelación a nuestra vida de la justificación que Cristo nos ha dado. Ayúdanos, precioso. Ayúdanos a decir no cuando sea necesario. Ayúdanos, precioso Espíritu de Dios, a poner límites, Señor. Ayúdanos a ponernos límites, Señor, cuando comprendamos que estamos en peligro, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner límites en nuestro carácter, Señor. Tú eres el único precioso, así como lo dejaste escrito en Efesios 4. Nos ayudas con nuestras actitudes. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, pon cada una de nuestras actitudes que te causan ofensa en tus manos y te pido que seas tú, Señor, sacándolas a la luz para que estas actitudes puedan ser transformadas a través de la confesión y a través, Señor, del precioso Espíritu Santo. Precioso Espíritu de Dios, gracias. Gracias por la redención, gracias por la vida, gracias, precioso, por la reconciliación que tú has traído con el Padre hacia nosotros, Señor. Si tú no hubieras hecho eso, Jesucristo, no podríamos ser uno en Cristo. Gracias por darte por nosotros en ese cuerpo, Señor, en ese cuerpo herido. Gracias, Cristo. Gracias por la redención, por la vida, porque tú eres el único que da vida. Nosotros cerca de ti podemos dar fruto. Yo oro en el nombre de Jesús, Señor, por cada persona que me está escuchando. Te pido que seas tú, Señor, trayendo fortaleza. Que seas tú, Señor, fortaleciéndonos con poder en su ser interior. Que seas tú, precioso Espíritu de Dios, ayudándonos en cada batalla. Tu palabra dice que en nuestra debilidad es donde tú nos fortaleces. Hoy todas nuestras debilidades, Señor, hoy todo lo que no creemos que lo podemos hacer, lo ponemos en tus manos, porque tu palabra dice que eres tú el que nos capacita, Señor. Gracias por la capacitación que estás trayendo a nuestra vida. Gracias, precioso Espíritu de Dios, por cada oído que me está escuchando, Señor. Que tu palabra entre en sus corazones y que sea una palabra, Señor, que dé fruto al 100 por 1. Hoy en el nombre de Jesús y con la autoridad que yo tengo en Jesucristo, hoy todo control en nuestra vida, dilo en voz alta, hoy renuncio a todo control en mi vida en el nombre de Jesús. Hoy renuncio en el nombre de Jesús
a toda culpa, a toda condena. Renuncio en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues muchísimas gracias, gracias por los que nos acompañaron en Facebook. Muchísimas gracias, que tengan una semana llena del poder de Jesucristo. Nos vemos la próxima semana. Y los que nos siguen en YouTube, muchísimas gracias. Los bendigo en el nombre de Jesús. Que tengan una semana llena del poder del Espíritu Santo. Nos vemos la próxima semana y muchísimas gracias. De tener grabación.